Mi nombre es Bailey Hudson. Tengo 29 años. Hace 3 meses, mi madre se puso de pie en mi fiesta de bienvenida al bebé, delante de 40 personas, entre ellas mis compañeros de trabajo, mis suegros y el pastor de mi infancia, y les dijo a todos que me había quedado embarazada a propósito para atrapar a mi marido. Tomó el micrófono durante un juego de adivinar nombres para bebés, se aclaró la garganta como si estuviera recibiendo un premio y dijo, y cito, «Solo espero que Marcus haya tomado esta decisión por sí mismo y no porque se sintiera obligado». 40 personas, pastelitos en la mesa, una pancarta que decía, «Bienvenida, pequeña Eleanor». Y mi madre, después de haberse tomado 3 mimosas, les decía a todos los invitados que mi embarazo era una farsa. Pensé que invitarla era darle una última oportunidad. Resulta que le estaban dando una última oportunidad. Pero esto es lo que mi madre no sabía. Mi marido llevaba 4 meses guardando todos y cada uno de los mensajes de texto que ella le enviaba. Y cuando ella terminó su pequeño discurso, él se puso de pie. Él no gritó. Él acaba de leer. Antes de contarles lo que pasó, si ustedes han pasado por algo similar con su familia, por favor denle a me gusta y suscríbanse, pero solo si esta historia realmente les resulta conmovedora. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me escuchas. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a hace 18 meses, a una fiesta de revelación de género que costó $15,000 y que no era mía. La noche que le dije a mi familia que estaba embarazada, mi madre estaba sirviendo un estofado de carne. Marcus y yo habíamos conducido 45 minutos desde nuestra casa hasta la suya, la misma casa de 2 plantas en Cooperville donde crecí, donde la alfombra todavía olía al perro que tuvimos en 2006. Mi hermana Megan estaba allí con su marido Travis, que había estado destinado en la base aérea de Ramstein en Alemania y había regresado por 2 semanas antes de que Megan se reuniera con él en el extranjero. La cena transcurrió en silencio. Donna, mi madre, controlaba la mesa como siempre lo hacía. ¿Quién se sentó dónde? ¿Qué plato se le sirvió primero a Megan? Pequeñas cosas que parecen invisibles hasta que llevas 29 años contándolas. Esperé hasta el postre, dejé el tenedor y lo dije sin rodeos. Marcus y yo esperamos 3 segundos de silencio. Los conté. Megan sonrió, pero era el tipo de sonrisa que se usa para inspeccionar una habitación antes de comprometerse. Travis asintió. Gerald, mi padre, levantó la vista de su plato con algo que no supe identificar. Sorpresa, tal vez, o algo más antiguo. Entonces Donna se volvió hacia Gerald. Ella no me miró. Ella lo miró. La forma en que miras a alguien cuando estás a punto de confirmar algo que ambos habéis estado pensando. Bueno, dijo, espero que esta no acabe como ella. Nadie la corrigió. Megan examinó su vaso de agua. Gerald volvió a su estofado. De repente, Travis necesitaba más pan. Debajo de la mesa, Marcus me tomó de la mano. Su agarre era firme y cálido. Y cuando lo miré, me di cuenta de algo. No le sorprendió. Tenía la mandíbula tensa, pero la mirada tranquila, como si ya hubiera oído cosas peores. No sabía por qué. Aún no. No estoy siendo mala, añadió Donna, mientras se servía más vino. Estoy siendo realista. Hay personas que no están hechas para esto. La miré. No te pedí tu bendición. Vine a compartir noticias. Ella sonrió. El tipo de sonrisa que tiene dientes pero no calidez. Nos fuimos antes del café. 18 meses antes de esa cena, Donna le organizó a Megan una fiesta para revelar el sexo del bebé que podría haber financiado un semestre de universidad comunitaria. $15,000, 200 invitados, a la mitad de los cuales Megan apenas conocía, organizadora de eventos, pastel de 3 pisos, fotógrafo profesional, cañones de confeti, todo sincronizado al segundo. El patio trasero de la casa de Donna se había transformado en algo sacado de una revista. Tiendas blancas, arcos florales, un cartel de pizarra que decía el milagro de Megan en letras doradas escritas a mano. Me senté en la última mesa, la que estaba cerca de los baños portátiles. Nadie me presentó a nadie. Cuando una mujer con un vestido de flores se inclinó y preguntó, ¿y usted quién es? Dije,
Soy la otra hija. Ella se rió, pensando que estaba bromeando. Donna dio un discurso de 10 minutos. Se situó bajo aquel arco floral, copa de champán en mano, y habló de Meghan como si estuviera anunciando a la ganadora del premio Nobel. Mi Meghan, mi orgullo, la hija con la que sueña toda madre. Ella lloró, lágrimas de verdad. La multitud aplaudió. Ella nunca mencionó mi nombre. En un momento dado de la recepción, Donna paseó a Marcus por la fiesta como si fuera un caballo de exhibición y se lo presentó a sus amigos. Este es el marido de Bailey. ¿No es guapo? No sé cómo tuvo tanta suerte. Ella se rió. Se rieron. Marcus no lo hizo. Ayudé a limpiar después de que todos se fueron. Meghan había entrado a descansar. Donna se estaba despidiendo del fotógrafo. Doblé manteles y apilé sillas mientras el confeti del milagro de Meghan se pegaba a la suela de mis zapatos. No lloré en esa fiesta. Lloré en el coche de camino a casa. Marcus conducía y no decía ni una palabra. Él simplemente me tomó de la mano en la palanca de cambios. Ese silencio me dijo más que cualquier discurso que Donna haya pronunciado jamás. Esto es lo que la gente no entiende sobre crecer siendo el hijo menos querido. Eso no te hace débil. Te hace ingenioso. Me pagué mis estudios universitarios, me gradué en Administración de Atención Médica por una universidad estatal y conseguí un trabajo en el Centro Médico Regional de Cooperville. No era un trabajo glamuroso, pero me encargaba de la programación de 42 empleados, coordinaba los seguros y evitaba que el sistema de admisión de pacientes colapsara cada temporada de gripe. Mi jefa, Karen, me dijo una vez que yo era la única persona en el edificio que podía discutir con una compañía de seguros y ganar sin alzar la voz. Marcus trabajaba como gerente de TI para una empresa de logística, en el condado vecino. Tenía un buen sueldo y era estable. Nos conocimos a través de un amigo en común en una barbacoa hace 3 años. Me preguntó sobre mi trabajo. A la mayoría de la gente se le nubla la mirada cuando se menciona la administración sanitaria. Marcus hizo preguntas de seguimiento. Salimos juntos durante 3 años, nos casamos hace 2 años, fue una boda pequeña, con 35 invitados, en el jardín de la casa de los padres de Marcus. Donna llegó con 40 minutos de retraso, vestida de blanco. Marcus y yo compramos una pequeña casa de campo a 45 minutos de Cooperville, lo suficientemente lejos como para respirar. Lo suficientemente cerca como para que no pudiera fingir que la distancia era casualidad. Ya me había distanciado de Donna 2 años antes del embarazo. Las llamadas pasaron de ser semanales a quincenales. Dejé de compartir detalles. Ni novedades sobre el trabajo, ni fotos de las vacaciones, nada que pudiera analizar con lupa. Ella acaparó los titulares, pero nunca la historia completa. Una noche, aproximadamente un mes después de aquella cena, Marcus lo mencionó de pasada mientras preparaba pasta. Tu madre me volvió a escribir hoy. Revolví la salsa. Simplemente ignórala. Ella hace eso. Sí, dijo. Lo sé. Debería haberle preguntado qué escribió. Debería haberle quitado el teléfono y leído cada palabra, pero no lo hice. Y eso es lo único que cambiaría si pudiera volver atrás. Marcus me habló del primer mensaje de texto una semana después de que anunciara mi embarazo. Estaba sentado al borde de nuestra cama, con el teléfono en la mano y el rostro inexpresivo. Tu madre me envió algo, dijo. Giró la pantalla hacia mí. El mensaje decía, Marcus, solo me preocupa Bailey. No está lo suficientemente estable para tener un bebé. Lo sabes, ¿verdad? Lo miré fijamente durante 10 segundos. Luego exhalé. Es solo mamá siendo mamá, dije. Yo me encargo. Marcus asintió lentamente. Está bien, pero no lo voy a borrar. No pregunté por qué. Ojalá lo hubiera hecho. Durante los siguientes 4 meses, Donna le envió a Marcus 47 mensajes. Él nunca respondió a ninguno. Los leyó, les hizo capturas de pantalla y los archivó en una carpeta en su teléfono. Más tarde me dijo que llamó a la carpeta seguro. Los mensajes se intensificaron. 3ª semana. Eres un buen hombre, Marcus. Podrías tener a quien quisieras.
Simplemente no quiero que estés atrapado. Segundo mes. Mi exmarido también estaba atrapado. No dejes que te haga lo mismo. Tercer mes. Bailey siempre ha sido dependiente. Te agotará. Sal de ahí mientras puedas. Y el que hizo temblar las manos de Marcus cuando finalmente me lo leyó en voz alta. Es igual que su padre. Débil. Me comparó con Gerald, el hombre al que engañó. El hombre al que ahuyentó, el hombre al que pasó una década culpando de todo, incluyéndome a mí. Marcus lo mencionó una vez más unos 2 meses después. Estábamos en la cocina. Dejó su teléfono en la encimera. Si alguna vez dice estas cosas delante de otras personas, dijo en voz baja. No me voy a quedar ahí sentada. Pensé que estaba exagerando. No lo haría, dije. Marcus cogió su teléfono, me miró con algo entre paciencia y lástima. Ya lo ha hecho. La fiesta de bienvenida del bebé fue idea de Joanne. Joanne Price, mi mejor amiga desde la orientación de primer año, la había estado planeando durante semanas. Reservó el salón comunitario de Maple Grove, puso la lista de invitados en 40 y me dijo que lo único que tenía que hacer era presentarme y parecer embarazada. Entonces, llamó la tía Ruth. Ruth Whitfield Coleman era la hermana mayor de Donna, de 60 años, directora de escuela jubilada, el tipo de mujer que podía silenciar una habitación con una mirada. Era la única persona de mi familia que alguna vez había dicho en voz alta que tu madre es difícil. Bailey, dijo en el por teléfono, Donna me llamó llorando. Dice que no la invitaron a la fiesta. No la invitaron. Silencio entonces. Sigue siendo tu madre, Bailey. Deja que lo demuestre. Le dije la verdad a Ruth. Le conté sobre la cena, sobre los mensajes, no los detalles, solo que existían. Ruth escuchó. Luego dijo, dale una oportunidad. Me sentaré a su lado. La mantendré a raya. Si se pasa de la raya, me encargaré yo misma. Lo pensé durante 2 días. Luego llamé a Donna. Estás invitada, le dije. Pero este es mi evento. Si no puedes apoyarme, no vengas. Su voz se volvió dulzona. Claro que sí, cariño. No me lo perdería por nada del mundo. Colgué y llamé inmediatamente a Joanne. ¿Viene?, le dije. Joanne se quedó callada 3 segundos. Bien, pero voy a alejar su mesa del micrófono. Me reí. Joanne no. No invité a Donna porque la perdonara. La invité porque quería saber de una vez por todas si podía sentarse en una habitación llena de gente y simplemente alegrarse por mí. Solo una vez. Esa pregunta se respondió, pero no de la manera que esperaba. Megan me llamó por videollamada desde Alemania 3 días antes de la fiesta. Parecía cansada. La base detrás de ella era beige y vacía, con cajas aún apiladas contra la pared. Travis se había ido 2 meses antes para prepararlo todo. Mamá me dijo que casi no la invitó. Megan dijo, no, hola. No. ¿Cómo está el bebé? ¿Te dijo eso? Lloró. Bailey, dijo, la estás excluyendo. Me recosté contra la encimera de la cocina, con 7 meses de embarazo y ya agotada por esta conversación. Megan, ¿te contó lo que dijo en la cena? Espero que este no resulte como ella. ¿Mencionó esa parte? Pausa. No lo dijo en ese sentido entonces. ¿Cómo lo dijo? Los ojos de Megan se movieron. Esa mirada de reojo tan familiar. La que había estado haciendo desde que éramos niños. La que significaba que no tenía una respuesta pero no estaba lista para admitirlo. Sé que mamá no es perfecta, dijo Megan, pero lo está intentando. Ella gastó $15,000 en la fiesta para revelar el sexo de mi bebé y me dijo que espera que mi bebé no se parezca a mí. Eso no es intentarlo, Megan. Eso es elegir. Silencio. Megan jugueteó con el borde de una caja de mudanza. Intentaré volar de regreso para la fiesta, dijo con voz insegura. Solo si quieres, no porque mamá te lo haya dicho. La llamada se fue apagando después de eso. Preguntó por la habitación del bebé. Di respuestas cortas. Colgamos como siempre, educadamente, con cuidado, dejando todo lo importante sin decir.
Dejé el teléfono y Marcus levantó la vista de su computadora portátil. ¿Cómo te fue? Ella sabía de los mensajes. Mamá le dijo que solo estaba preocupada por mí. Marcus cerró su computadora portátil y Megan le creyó. Megan siempre le cree. Amo a mi hermana, pero amar a alguien no significa que esté de tu lado. El salón comunitario de Maple Grove estaba al final de la calle Oak, entre la iglesia metodista y una librería de segunda mano que siempre estaba cerrada. Tenía capacidad para 80 personas, pero Joanne lo preparó para 40. Mesas redondas con manteles amarillos, una torre de cupcakes en lugar de un pastel, una pizarra donde los invitados podían sugerir nombres para bebés y una barra de mimosas en la esquina porque, como dijo Joanne, nadie sobrevive sobrio en tu familia. La mañana de la boda, Joanne y yo llegamos a las 8. Ella colgó la pancarta que decía «Bienvenida, bebé Eleyaner», mientras yo preparaba las bolsas de regalo. Marcus trajo sillas plegables, instaló el sistema de sonido y probó el micrófono inalámbrico que Joanne había alquilado para los juegos. «No necesitas un micrófono para 20 personas jugando al bingo», le dije. «Es para crear ambiente», dijo. «Y para controlar el volumen. Si soy la anfitriona, ¿no? Lista de invitados, recuento final. 40.8 compañeros de trabajo del hospital, incluyendo a Karen, mi jefa de departamento. 5 amigos de la universidad, 6 de la familia de Marcus, incluyendo a su madre, Linda, de mi familia, Donna, la tía Ruth, 2 primos, y si aparecía, Gerald. Megan confirmó que llegaría esa mañana. Alrededor de las 9:30, Marcus revisó su teléfono por tercera vez. Lo vi conectarlo a un cargador portátil. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo me aseguro de que la batería esté llena. No lo hice. No le des importancia. Él siempre era el preparado. Cargador de teléfono extra, llave de repuesto del coche, una barrita de granola en cada bolsillo de la chaqueta. Lo atribuí a eso. El salón se veía perfecto a las 10. Magdalenas apiladas, pizarra lista, mimosas enfriándose. Joanne se quedó atrás, con las manos en las caderas, inspeccionando su trabajo. «Hoy va a estar bien», dijo. «Hoy va a estar bien», repetí. Me equivoqué. El timbre sonó en nuestra casa a las 9:15. Todavía estaba en bata, forcejeando con la cremallera de mi vestido de maternidad azul marino, ese que Marcus dijo que me hacía parecer una senadora, cuando oí que se abría la puerta principal. Gerald estaba en el porche. Mi padre, de 58 años, más delgado que la última vez que lo había visto, con una camisa abotonada que parecía recién planchada y ojos que parecían no haber dormido. No estaba seguro de si debía venir, dijo. 6 meses. Ese era el tiempo que había pasado desde que lo había visto en persona. Llamaba de vez en cuando, conversaciones cortas e incómodas que siempre terminaban con «bueno, cuídate». Pero presentarse era diferente. Presentarse significaba que Donna no podía controlar lo que él decía. «Eres mi papá», dije. «Por supuesto que debías venir». Entró y me abrazó. No un abrazo rápido, no el de lado, con un solo brazo que había estado haciendo durante años. Un abrazo de verdad. Lo suficientemente largo como para que sintiera su pecho subir y bajar 2 veces. Cuando se separó, tenía los ojos llorosos. «Solo quiero que sepas», dijo. «Estoy orgulloso de ti». Debería haberlo dicho más. Marcus bajó las escaleras, vio a Gerald y le tendió la mano. «Me alegra que esté aquí, señor». Gerald se la estrechó, la sostuvo un instante más de lo necesario y asintió una vez. De camino al salón, me senté en el asiento trasero mientras Marcus conducía y Gerald iba de copiloto. Tranquilo, casi cómodo. Entonces algo me inquietó. «¿Crees que papá sabe de los mensajes de mamá?», le pregunté a Marcus en voz baja, aunque Gerald ya no oía como antes. Marcus me miró por el retrovisor. «Creo que tu padre sabe muchas cosas de las que nunca habla». Gerald miró por la ventanilla del pasajero, no dijo nada, pero apretó la mandíbula ligeramente y lo noté. Así que esa es la situación. Mi madre llevaba 4 meses enviándole mensajes a mi marido a mis espaldas, diciéndole que me dejara.
Mi hermana lo sabía y no dijo nada. Mi padre apareció con el aspecto de un hombre que cargaba con una década de culpa. Y en 2 horas, 40 personas iban a entrar en el salón comunitario de Maple Grove para mi baby shower. La mujer que piensa que no me merezco nada de esto. Si tu madre alguna vez te ha hecho sentir como la hija equivocada, escríbelos en los comentarios. Ahora, déjame contarte lo que pasó en esa fiesta. Los primeros 30 minutos fueron perfectos. Peligrosamente perfectos. Los invitados llegaban poco a poco. Joanne atendía la puerta como una anfitriona de 5 estrellas, dirigiendo a la gente al tablero de nombres, la mesa de cupcakes, la barra de mimosas. Sonaba música suave, versiones acústicas de viejas canciones pop, del tipo que hacía que todo se sintiera cálido y seguro. Linda llegó primero del lado de Marcus. Me envolvió en un abrazo que olía a lavanda y dijo: «Estás radiante, cariño». Gerald se quedó cerca del fondo, sosteniendo una taza de ponche como un hombre en una fiesta donde no conocía a nadie, aunque conocía a casi todos. Luego entró Donna. Iba vestida elegantemente, blusa color crema, pantalones a medida, pendientes dorados. Le sonrió a Joanne, elogió la decoración y me entregó una bolsa de regalo. Dentro, una suave manta amarilla para bebé con el nombre de Eleanor. Iniciales bordadas en la esquina. «Es precioso», dije. Y lo decía en serio. La tía Ruth la siguió de cerca, colocándose en la mesa de Donna como una agente del servicio secreto con gafas de lectura. Megan llegó 10 minutos después, con jet lag y los ojos hinchados por el vuelo nocturno, pero me abrazó y dijo: «El salón se ve genial, Bailey». Empezó el juego. Adivina el peso del bebé. Bingo de nombres de bebés. Joanne manejaba el micrófono con la energía de una presentadora de concursos. La gente se reía. Donna también se reía, educadamente, apropiadamente, e incluso elogió los cupcakes. «Son adorables». Joanne me miró al otro lado de la sala y me guiñó un ojo. «¿Ves? Bien». Entonces Linda se inclinó hacia Donna en la mesa de los refrescos. Informal, amigable. Entonces, ¿ya eligieron un nombre? Sí, dijo Linda, radiante. Le pondrán el nombre de la abuela de Marcus, Eleanor. Observé el rostro de Donna desde el otro lado de la sala. Su sonrisa se congeló. 1 segundo, 2, luego volvió a su lugar, suave como una máscara, cerrándose de golpe. Tomó otra mimosa. Con la tercera mimosa, el volumen de Donna subió 2 niveles. Empezó suave. Comentarios lanzados como monedas a una fuente, lo suficientemente casuales como para salpicar, pero no lo suficiente como para empapar. Acorraló a Karen, mi jefa de departamento, cerca de la mesa de regalos. «Trabajas con mi hija, que Dios te bendiga», se llevó una mano al pecho. Siempre ha sido la creativa de la familia. Karen, que había dirigido una planta de hospital durante 15 años y podía detectar un cumplido pasivo-agresivo a 3 códigos postales de distancia, sonrió forzadamente y regresó a nuestra mesa. Se inclinó hacia mi compañera de trabajo, Dawn, y susurró algo que no pude oír. Dawn arqueó las cejas. Donna siguió adelante. Le dijo al primo de Marcus que Bailey siempre necesitaba ayuda con todo, incluso para atarse los zapatos, aunque parezca increíble. Le dijo a Joanne que los cupcakes eran lindos para este tipo de cosas. Le dijo a mi amiga de la universidad, Priya, que yo había sido una niña difícil, pero que la queremos de todos modos. Cada comentario era un corte de papel, individualmente era superable. Colectivamente, estaban desangrándose en la habitación. La tía Ruth agarró la muñeca de Donna. «Donna, despacio». «Estoy bien, Ruth». Se soltó. «Deja de tratarme como a una madre». Crucé la habitación, manteniendo la voz baja. «Mamá, ya has bebido bastante. Por favor, siéntate». Donna me miró como siempre me miraba, como si yo fuera una mancha en un cristal que no pudiera limpiar del todo. «No me digas qué hacer en una fiesta, Bailey». Di un paso atrás. Marcus observaba desde la pared del fondo, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Me acerqué y puse mi mano sobre su antebrazo. «La veo. Déjame encargarme». Exhaló,
Asintió. Pero Donna ya no me miraba. Miraba el micrófono en la mesa de Joanne. Sus ojos se quedaron allí un instante de más, y sentí que la habitación cambiaba. Joanne acababa de terminar la última ronda de bingo de bebés y estaba a punto de anunciar la apertura de regalos cuando Donna se levantó. Se movió rápido para alguien que había tomado 3 mimosas, recorrió la habitación en 5 pasos, tomó el micrófono de la mesa y lo golpeó 2 veces. El golpe resonó en los altavoces. ¿Puedo decir algo?, dijo ella con voz melosa y fuerte. Como madre de Bailey, Joanne me miró. Miré a Donna. Asentí con la cabeza porque, en ese estúpido último segundo, todavía creía que podría decir algo amable. Quiero que todos aquí sepan que amo a mis 2 hijas, comenzó Donna. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada como un predicador recorre a su congregación. Pero una madre conoce a sus hijos, y tengo que ser honesta. Me preocupa este bebé. La sala se quedó paralizada. Los tenedores para cupcakes se congelaron en el aire. Bailey siempre ha necesitado a alguien que la cuide, continuó Donna. Y Marcus es un hombre maravilloso, dijo, señalándolo. Espero que haya tomado esta decisión por sí mismo. Y no porque se sintiera obligado. Jadeos audibles reales. Dawn dejó caer su servilleta. La boca de Karen se abrió y se cerró. Una mujer de la familia de Marcus se tapó la boca con la mano. Donna no había terminado. No estoy diciendo que ella lo planeara. Simplemente digo que el momento es muy oportuno. Algunas mujeres se quedan embarazadas para retener a un hombre. Ella se encogió de hombros. Solo estoy diciendo lo que todos piensan. Nadie estaba pensando eso. La sala quedó en silencio, como cuando se escucha un veredicto. Linda se levantó de su silla. Disculpe, tía Ruth. Donna, para. Donna apretó el micrófono con más fuerza. Soy su madre. Si yo no puedo decirlo, ¿quién puede? No podía moverme. Tenía las manos sobre el vientre, mi hija pateaba y mi madre le decía a 40 personas que yo era una trampa. Entonces Marcus se puso de pie lentamente, con el teléfono en la mano. En realidad, Donna, dijo, ya que estamos siendo honestos, Marcus no alzó la voz. No tenía por qué hacerlo. Todas las personas en esa habitación ya guardaban silencio. Donna, acabas de decirle a esta sala que Bailey podría haberme tendido una trampa. Levantó el teléfono con la pantalla hacia afuera. Así que creo que esta sala merece saber lo que me has estado contando. Deslizó el dedo y leyó el primer mensaje en voz alta. Fecha estampada hace 2 meses. Marcus, eres un hombre inteligente. No tienes que quedarte. Hay otras mujeres ahí fuera. El rostro de Donna palideció, abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Marcus volvió a atacar. Bailey siempre ha sido dependiente. Ella te agotará. Salga mientras pueda. Esta vez la sala no jadeó. Fue peor que eso. Era el sonido de 40 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo. Donna dio un paso atrás. Eso está sacado de contexto. No hay ningún contexto que justifique esto, dijo Marcus. El mismo volumen, el mismo tono, como si estuviera leyendo un informe meteorológico que, por casualidad, incluía información sobre un huracán. Volvió a deslizar el dedo una vez más. Mi exmarido estaba atrapado por culpa de Bailey. No dejes que te haga lo mismo. Gerald, que estaba sentado a 3 mesas de distancia, se quedó rígido. Su rostro palideció tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Se aferró al borde de la mesa. Se le pusieron los nudillos blancos. Ese texto se quedó grabado gracias a Bailey. Gerald lo escuchó por primera vez en esta habitación. Su exesposa le había dicho a un desconocido que su hijo menor era la razón por la que su matrimonio había fracasado. Y lo dijo por mensaje de texto, como si le advirtiera a alguien sobre un mal restaurante. Marcus bajó el teléfono y miró fijamente a Donna. Guardé todos los mensajes porque sabía que si se los contaba a alguien, lo negarías. Hizo una pausa. Y aquí estás tú negándolo. La mano de Donna temblaba alrededor del micrófono que aún sostenía. El micrófono captó el temblor, un leve golpeteo rítmico a través de los altavoces.
Donna hizo lo que siempre hacía cuando se veía acorralada. Ella lloró. Las lágrimas aparecieron rápido, se practicaron rápido, la actuación fue rápida. Se llevó una mano al pecho, dejó que sus hombros temblaran y se giró hacia la habitación como una mujer acusada injustamente. Esto es lo que hacen, dijo con la voz quebrándose. Han puesto a mi propia familia en mi contra. Se giró hacia la tía Ruth. Ruth, ¿ves esto? Mi propio yerno me está atacando en una fiesta de bienvenida para un bebé. Ruth permaneció completamente quieta. Sus gafas de lectura le quedaban bajas sobre la nariz. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa. Ella no dijo nada. Era la primera vez en 60 años que Ruth no se apresuraba a cubrir a su hermana. Donna cambió de tema y se dirigió a Megan. Megan, cariño, díselo. Diles que soy una buena madre. Los ojos de Megan estaban rojos y llorosos. Se quedó mirando la mesa. Sus dedos retorcieron una servilleta formando una espiral apretada. Ella no habló. Donna se volvió hacia Gerald. Como último recurso, el hombre al que había estado preparando durante una década accedió. Gerald, di algo. Gerald levantó la vista. Tenía los ojos hundidos. Su voz salió baja y ronca, como una puerta que se abre por primera vez en años. Donna, dijo, creo que ya has dicho suficiente. 6 palabras, lo máximo que Gerald Whitfield había dicho contra su exmujer en una década. La habitación murmuraba, las sillas raspaban. Algunos de mis compañeros de trabajo cogieron sus bolsos. Karen puso una mano sobre el hombro de Dawn y señaló con la cabeza hacia la puerta. La voz de Donna se volvió más aguda. Todos estáis en mi contra. Todos ustedes. Le dediqué 30 años a esta familia, dijo Joanne, dando un paso al frente, tranquila y serena, extendió la mano hacia el micrófono. Señora, dijo Joanne, esta es la fiesta de bienvenida del bebé de Bailey, no su intervención. Ella esperó. Por favor, siéntese o váyase. Donna se quedó mirando la mano extendida de Joanne. La habitación observaba. Ella no entregó el micrófono. La dejó caer con fuerza sobre la mesa, y el golpe seco resonó a través de los altavoces como un mazo. Megan se puso de pie. Todas las cabezas de los presentes se volvieron hacia ella. Contuve la respiración. Una parte de mí, la parte de hermana pequeña, la parte que aún recordaba compartir habitación y susurrar después de apagar las luces, pensó, va a decir algo. Va a defenderme. Este no es el momento ni el lugar, comenzó Megan. Megan. La interrumpí. Mi voz era firme. ¿Sabías lo de los mensajes de texto? La habitación esperaba. Donna sollozó ruidosamente desde su rincón. Ruth no se movió. Megan miró a Donna, me miró a mí, miró al suelo. Mamá dijo que estaba preocupada por ti. Ella le dijo a mi marido que me dejara. Me acerqué. Y tú lo sabías. Y me llamaste la semana pasada y me dijiste que estaba siendo hiriente por no invitarla. El rostro de Megan se descompuso. No pensé que fuera tan grave. Ese es el problema, Megan. Mi voz no se elevó. No lo necesitaba. Nunca crees que sea tan grave cuando me pasa a mí. La servilleta que Megan tenía en la mano estaba hecha jirones. Se secó los ojos con el dorso de la muñeca. Su boca se esforzaba por pronunciar palabras que no le salían. No puedo hacer esto, dijo. Cogió su bolso, pasó junto a mí, junto a Donna, junto a 40 personas que observaban cómo la familia Whitfield se desmoronaba. La puerta se cerró tras ella. A través de la ventana, vi a Travis esperando en un coche de alquiler con el motor en marcha. Megan entró. Se alejaron. Allí estaba yo, con 7 meses de embarazo, de pie en un salón comunitario decorado con manteles amarillos y una pancarta que decía, «Bienvenida, bebé Eleanor». Viendo a mi hermana marcharse. No la perseguí. Ya no quedaba nada que perseguir. Regresé a la habitación. 38 personas me miraron fijamente. Enderecé los hombros. Tuve 38 testigos, y la fiesta aún no había terminado. Donna se había acurrucado en una silla en el rincón más alejado, llorando sobre una servilleta, mientras Ruth estaba sentada a su lado, hablando en una voz baja y cortante que no pude oír.
La sala se había vaciado. Algunos invitados se disculparon discretamente, recogieron sus abrigos y me dedicaron miradas de comprensión. Entonces Gerald caminó hacia mí. Se movía lentamente, como un hombre que carga algo demasiado pesado para dejarlo en el suelo y demasiado frágil para sostenerlo. Tenía los ojos rojos. Le temblaban las manos. Debería haber parado con esto hace años, dijo. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Se estremeció, pero no protestó. Ella le dijo a Marcus, tú fuiste la razón por la que nuestro matrimonio fracasó. Su voz se quebró al pronunciar la palabra fracasado. Se llevó los dedos a la boca, recomponiéndose. Bailey, tenías 5 años cuando las cosas salieron mal. Nunca fuiste tú. Nunca se trató de ti. Entonces sí que brotaron las lágrimas, no esas lágrimas dramáticas que dominaban la sala, como las que Donna acababa de mostrar. Estos estaban tranquilos. Se deslizaron por su rostro y se engancharon en la barba incipiente de su mandíbula. A sus 58 años, de pie en un salón comunitario frente a personas que conocía desde hacía décadas, lloraba porque 20 años de silencio finalmente lo habían destrozado. Linda, la madre de Marcus, cruzó la habitación. Ella le puso una mano en el hombro a Gerald y le ofreció un pañuelo. Señor, dijo ella con suavidad, usted está aquí ahora. Eso es importante. Gerald tomó el pañuelo, se lo puso en los ojos y asintió. Abracé a mi padre, rodeándolo con mis brazos, con el vientre entre nosotros, mientras mi hija se movía dentro de mí como si también pudiera sentir el peso del momento. Me susurró al oído. Dejé que reescribiera toda nuestra historia y tú pagaste las consecuencias. Lo abracé con más fuerza. Yo no dije que estuviera bien. No estuvo bien. Pero él estaba aquí. Y por primera vez en mi vida, solo estábamos nosotros dos. Sin Donna de por medio, la multitud se había reducido a unos 20 compañeros de trabajo que se quedaron, la familia de Linda y algunos amigos que no se irían hasta que supieran que yo estaba bien. Ruth se levantó de la mesa de la esquina de Donna. Se alisó la blusa, se ajustó las gafas y luego habló. No a Bailey, ni a toda la sala, sino directamente a Donna, con la suficiente fuerza como para que todos los presentes pudieran oírla. Donna, le pedí a Bailey que te invitara. Yo intercedí por ti. La voz de Ruth era la de una directora jubilada dirigiéndose a un estudiante que había prendido fuego al baño. Y esto es lo que haces. Donna se secó la cara. Ruth, no entiendes la historia completa. Me enteré de toda la historia por el teléfono de tu yerno. Donna levantó la barbilla. Modo de defensa. Él distorsionó mis palabras. ¿También le contaste a Marcus sobre la aventura? Ruth dijo. La habitación quedó en silencio. ¿Le contaste por qué Gerald se fue realmente o omitiste esa parte? El rostro de Donna cambió. Las lágrimas se secaron. Cerró la mandíbula de golpe. Porque recuerdo a Donna. Ruth se acercó. Recuerdo haberte llevado en coche al apartamento de ese hombre mientras Gerald estaba en el trabajo. Recuerdo haber mentido por ti a tu marido, a nuestros padres, a tus hijas. Donna se puso de pie. Eso es historia antigua, Ruth. Deja de usar la historia antigua para lastimar a tu hija. Ruth no se inmutó. Hiciste trampa. Gerald se fue. Y en lugar de asumir la responsabilidad, convertiste a Bailey en tu excusa durante 20 años. Donna agarró su bolso. Le temblaban las manos. Esta vez no son lágrimas, sino algo visceral. Ella me miró. No aparté la mirada. Recorrió la habitación con la mirada por última vez. 20 rostros te devuelven la mirada, ninguno de ellos con compasión. Donna caminó hacia la puerta. No me despedí. No pidió disculpas. La puerta se cerró de golpe tras ella y la luz de la tarde iluminó el suelo donde había estado de pie. Ruth volvió a sentarse, exhaló y me miró. Lo siento, cariño. Debería haberlo sabido. La habitación estaba más silenciosa ahora, más pequeña. Ese tipo de silencio que se produce después de que pasa una tormenta eléctrica y uno sale a comprobar los daños. Me encontraba en medio del salón comunitario de Maple Grove, con 7 meses de embarazo, rodeada de pastelitos,
servilletas esparcidas y una pancarta que aún decía: «Bienvenida, bebé Eleyaner». Quedaron 20 personas, las que se quedaron. Lamento que todos hayan tenido que ver eso, dije. Linda negó con la cabeza. No te disculpes por el comportamiento de otra persona. Karen, aún sentada en su silla, con los brazos cruzados como una mujer que había visto cosas peores en urgencias, dijo: Bailey, te conocemos desde hace 5 años. Nadie en esta sala se cree ni una palabra de lo que dijo esa mujer. Dawn asintió. Prilla se secó las lágrimas y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. La prima de Marcus alzó su ponchera como si fuera un pequeño brindis. Algo se aflojó en mi pecho. No me di cuenta de lo tensa que me había estado apretando hasta que me relajé. Entonces dije, y mi voz se quebró ligeramente antes de que pudiera controlarme: ¿Vamos a abrir estos regalos o qué? Risa. Risas suaves, aliviadas y genuinas, del tipo que transforma una habitación. Joanne se movió primero. Recogió el micrófono del suelo, donde Donna lo había dejado caer, lo sacudió dramáticamente y dijo: Señoras y señores, ahora comenzará la entrega de regalos de esta celebración, y seré la única que use este micrófono durante el resto de la tarde. Más risas. Ella pulsó el botón de reproducir en el altavoz. La música volvió a llenar la habitación. Marcus apareció a mi lado. Su mano encontró la parte baja de mi espalda. Me incliné hacia él. Gracias, susurré. No tienes que agradecerme por decir la verdad, dijo. Gerald estaba sentado en una mesa al fondo, todavía allí. Era la primera vez que se quedaba en uno de mis eventos sin Donna a su lado. Me miró y asintió levemente. Abrí el primer regalo. Esa noche, me senté en el sofá con los pies en un recipiente con agua tibia mientras Marcus preparaba té de manzanilla en la cocina. La casa estaba en silencio. La habitación de Eleyaner estaba medio terminada al final del pasillo. La cuna estaba montada, las paredes pintadas de verde salvia, la mecedora aún envuelta en plástico. Marcus trajo el té y se sentó a mi lado. No hablamos durante un buen rato. ¿Cuántos mensajes de texto en total?, pregunté finalmente. 4 de enero de 1947 meses. 47. Sostuve la taza con ambas manos. El calor se me metió en las palmas. Te conté sobre el primero, dijo Marcus. Dijiste que te encargarías. Lo respeté, pero no iba a borrarlos. ¿Por qué no me los enseñaste todos antes? Me miró fijamente, como siempre me miraba. A mí cuando la respuesta importaba. Porque sabía que te culparías a ti misma, y no quería que cargaras con eso mientras la llevabas en tu vientre. Él señaló mi vientre con la cabeza. Dejé el té, me tapé los ojos con las manos y entonces lloré. No como había llorado en la revelación del sexo de Megan. Pequeño, silencioso, privado. Este era más pesado, más profundo, el tipo de llanto que te vacía porque ha estado esperando meses por permiso. No lloraba por Donna. Lloraba porque Marcus había hecho algo que nadie en mi familia había hecho jamás. Me protegió sin pedir crédito. Cuando las lágrimas disminuyeron, Marcus me dio un pañuelo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Me sequé la cara, miré la puerta de la habitación del bebé al final del pasillo. Pensé en Eleanor, en qué tipo de casa crecería, en qué tipo de madre vería. Quiero cerrar la puerta, dije. De verdad esta vez. Marcus asintió. Entonces la cerramos. Megan no había llamado. Marcus dijo, dale tiempo. No, dije. Ya le he dado suficiente tiempo. En un pueblo de 12.000 habitantes, las noticias corren como la pólvora. En 48 horas, todas las versiones de lo que pasó en mi baby shower habían circulado por Cooperville como un correo electrónico en cadena. Las señoras de la iglesia lo oyeron de Ruth. El personal del hospital lo oyó de Karen. Los vecinos lo oyeron de quienquiera que aparque junto al salón comunitario los sábados. 40 invitados significaban 40 narradores. Cada versión tenía su propio énfasis. Algunos se centraban en los mensajes de texto, otros en las lágrimas de Gerald, otros en Donna agarrando el micrófono, pero el núcleo siempre era el mismo.
Donna Whitfield se levantó en el baby shower de su propia hija y la acusó de tenderle una trampa a su marido. Y entonces su yerno demostró que ella había estado intentando destruir el matrimonio desde dentro. Donna publicó en Facebook 2 días después. El estado decía: cuando tus hijos te traicionan y dejan que extraños te humillen en un evento familiar, el corazón de una madre se rompe. 3 me gusta, 0 comentarios. Joanne me envió una captura de pantalla. Lo miré durante 5 segundos y luego bloqueé a Donna en todas partes. Teléfono, correo electrónico, redes sociales, todos los canales cerrados. Megan llamó desde Alemania. Mamá está hecha un desastre, dijo. Marcus la había tendido una trampa. Marcus leyó sus propias palabras. Dije que ella misma se había tendido una trampa. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te preguntes porque nunca me preguntaste qué quería. La línea se quedó en silencio. Megan se despidió. Yo me despedí. Colgamos. 3 días después, llegó un correo electrónico de Donna. Asunto: me debes una disculpa. Lo abrí, leí la primera línea: después de todo lo que he sacrificado por ti, y cerré mi computadora portátil. No respondí. No era necesario. En un pueblo pequeño, la reputación es moneda de cambio. Y mi madre acababa de declararse en bancarrota. 47 mensajes de texto. Esa es la cantidad de mensajes que mi madre le envió a mi esposo diciéndole que me dejara. Y cuando no respondí a su publicación de Facebook, me envió un correo electrónico diciéndome que le debía una disculpa. Si alguna vez has recibido ese tipo de mensaje de un padre, de esos en los que te lastiman y luego exigen que te disculpes, escribe: he estado ahí. En los comentarios. Casi llegamos a la parte donde tomé mi decisión final. La que nunca desharé. Y, honestamente, la que desearía haber tomado hace años. Una semana después de la ducha, me senté a la mesa de la cocina con mi computadora portátil abierta en un correo electrónico en blanco. Marcus estaba en el trabajo. La casa estaba en silencio. Eleanor dio 2 patadas fuertes como para recordarme que me estaba escuchando. Escribí durante 1 hora, borré la mayor parte, volví a escribir. La versión final era corta, limpia. Sin ira, sin acusaciones, sin dramatismos, solo la verdad, sin rodeos. Mamá, no escribo esto para lastimarte. Escribo esto para protegerme a mí misma y a mi hija. Le enviaste mensajes de texto a mi esposo 47 veces en 4 meses diciéndole que me dejara. Le dijiste a un grupo de personas que lo había engañado con un embarazo. Le dijiste a Gerald y aparentemente a cualquiera que quisiera escuchar que yo era la razón por la que tu matrimonio se rompió. Tenía 5 años cuando tu matrimonio fracasó. Estoy cerrando esta puerta. No porque te odie, sino porque no puedo permitir que mi hija crezca viéndome encoger. Cada vez que entras en una habitación. Si alguna vez de verdad quieres cambiar, lo sabré. Pero no seré yo quien lo compruebe. Lo leí en voz alta una vez. Mi voz se mantuvo firme. Le di a enviar. Luego copié el correo electrónico y se lo reenvié a Gerald y a la tía Ruth, sin pedir permiso, solo haciéndoles saber. La respuesta de Gerald llegó en menos de 1 hora. Lo entiendo. Te quiero. La de Ruth llegó 20 minutos después. Chica valiente, siento haberte presionado para que la invitaras. Marcus llegó a casa esa noche. Le enseñé el correo electrónico. Lo leyó 2 veces, me miró. Es honesto, dijo. ¿Es demasiado? No es suficiente, dijo en voz baja. Pero es correcto. Cerré el portátil, apreté las manos contra mi vientre. Eleanor volvió a patear. Prefiero que mi hija se pregunte por qué no ve a su abuela a que vea a su abuela enseñarle que no es suficiente. Donna recibió el correo electrónico a las 2:47 de la tarde de un martes. A las 3:15, había llamado a Ruth 2 veces, Gerald 3 veces, y me llevó a mi casa. Ruth me contó después lo que Donna dijo por teléfono. Ella no puede hacerme esto. Soy su madre. Respuesta de Ruth. Leí el mensaje que Marcus le mostró a Donna. Le dijiste a ese hombre que su esposa no valía nada. ¿Qué esperabas exactamente? Estaba tratando de protegerlo, gritó Donna. ¿De qué? Ruth dijo, de tu propia hija.
Gerald no respondió a ninguna de sus llamadas. Su teléfono estaba sobre la mesa de la cocina, vibrando contra la madera, mientras él permanecía sentado en su sillón reclinable, mirando fijamente a la pared. Me lo contó después. Lo vi sonar, dijo. Y por primera vez, simplemente lo dejé. En nuestra casa, sonó el timbre a las 4:30. Marcus respondió. Me quedé en la sala de estar, con una mano sobre el vientre, escuchando. Donna, dijo Marcus a través de la puerta mosquitera. Bailey no quiere verte. Por favor, váyase. La pusiste en mi contra. La voz de Donna era áspera. Le leí tus mensajes. Si eso la puso en tu contra, quizás deberías revisar lo que escribiste. Marcus, por favor. Esta puerta está cerrada, Donna. Y no me corresponde a mí abrir esa puerta. La oí llorar en el porche. A través de la ventana, pude ver a la señora Gallagher, al otro lado de la calle, interrumpir su labor de jardinería y quedarse mirando fijamente. El conductor de FedEx redujo la velocidad de su camión. Donna estaba armando un escándalo en una calle residencial a las 4:30 de la tarde de un martes. La imagen especular de la fiesta de bienvenida del bebé. Otro público. Otro momento en el que priorizó el rendimiento sobre la responsabilidad. Dejó de llorar, se subió a su coche y salió marcha atrás del camino de entrada. Vi cómo las luces traseras desaparecían al doblar la esquina y sentí algo que no esperaba. Nada. Sin ira, sin culpa, sin tristeza. Solo una exhalación larga y constante. Megan me llamó 4 días después. Su voz era diferente. No era el tono defensivo y cauteloso al que estaba acostumbrado. Esta vez sonaba conmocionada. Llamé a mamá para ver cómo estaba después de recibir tu correo electrónico. Megan dijo que estaba llorando y luego dijo algo. Esperé. Dijo que la voz de Megan se quebró. Al menos me diste un nieto de verdad. Es probable que el bebé de Bailey ni siquiera sea de Marcus. Cerré los ojos y apoyé la frente contra el frío cristal de la ventana de la cocina. Le colgué el teléfono, susurró Megan. Es la primera vez en mi vida. Dejé que el silencio se instalara. ¿Entonces siempre has sido así conmigo? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Sí, Megan, varias veces. Simplemente le creíste más. Escuché su respiración entrecortada, irregular. La forma en que una persona respira cuando está luchando contra algo que ha sido condenado durante años. Lo siento mucho, dijo ella. Lo sé. La vi hacerte esto durante años y me dije a mí misma que no era para tanto. Yo iba sentado en el asiento delantero y ni una sola vez miré por el espejo retrovisor. Ahora estás mirando, dije. Silencio de nuevo. Entonces, ¿qué hago? Esa es tu decisión, Megan. Yo ya hice el mío. Nos quedamos hablando por teléfono un rato más. Ninguno de los dos dijo mucho, pero la calidad del silencio había cambiado. No se trataba del silencio educado y cuidadoso de dos hermanas que habían aprendido a hablar a escondidas de su madre. Era el silencio de dos personas sentadas juntas entre los escombros, decidiendo qué reconstruir. No voy a fingir que todo está bien entre nosotros, dije. No te lo pediría, pero me alegro de que hayas llamado. Yo también. Cuando colgué, Marcus estaba apoyado en el marco de la puerta de la cocina. ¿Progreso?, preguntó. Sí, dije. Lento, pero real. 2 semanas después, Gerald llamó. No es el típico registro incómodo de 5 minutos. Hizo una pregunta completa. ¿Puedo invitaros a comer a ti y a Marcus? Solo nosotros 3. Nos conocimos en Birdie's Diner en Main Street. Vinilos, café sin fin, una camarera llamada Pam, que llamaba a todos cariño. Gerald pidió un sándwich club y se comió la mitad. Progreso. Durante el almuerzo, habló más de lo que lo había oído hablar en años. Después del divorcio, Donna le había advertido que si se ponía del lado de Bayileleyi, le contaría a todo el pueblo que era un padre irresponsable. Gerald, cansado y abatido tras 10 años de matrimonio con una mujer que reescribía la realidad cada semana, eligió el camino de menor resistencia. Elegí la paz antes que a ti, dijo, dejando su taza de café. Y eso no es paz. Eso es cobardía.
No voy a fingir que no me dolió, papá. No te lo estoy pidiendo. Lo miré. El pelo ralo, los ojos cansados, la camisa abotonada que probablemente había planchado él mismo. Parecía más pequeño de lo que recordaba, no disminuido, simplemente humano. Quiero que Eleanor conozca a su abuelo, dije. Los ojos de Gerald se volvieron vidriosos. Apretó los labios y asintió. Me gustaría. Se aclaró la garganta. Eleanor, es un nombre precioso. Marcus levantó su taza de café. A mi abuela le habría encantado Bailey. Gerald sonrió. Pequeña, cansada, pero real. La primera sonrisa genuina que le había visto desde que era niño. Pam nos rellenó el café. Gerald preguntó por la habitación del bebé. Marcus describió las paredes verde salvia. Le enseñé fotos en mi teléfono. Hablamos de cochecitos y sillas de coche y de qué marca de calientabiberones valía la pena. No fue dramático. No fue una reconciliación digna de la televisión. Fue un almuerzo de martes en un restaurante con mala iluminación y buen pastel. Fue un comienzo. Megan regresó a Alemania 2 semanas antes de lo previsto. Me llamó desde la terminal de OARE, puerta B17, voz con eco contra el techo. Necesito distancia, dijo. De mamá, de Cooperville, de todo. La base de Travis es el único lugar que se siente lo suficientemente lejos ahora mismo. Lo entiendo. ¿Me odias? Pensé en eso más tiempo del que probablemente esperaba. No, estoy decepcionada, pero no te odio. El intercomunicador del aeropuerto crujió. Anuncio de cambio de puerta para un vuelo a Denver. La vi destruirte durante años, dijo Megan. Y me dije a mí misma que no era tan malo. Porque si fuera tan malo, entonces yo sería la peor hermana del mundo por no hacer nada. No eras la peor. Dije que solo eras la favorita. Y eso conlleva su propia clase de ceguera. Hizo un sonido. Mitad risa, mitad otra cosa. Eso es lo más generoso que me has dicho. No te acostumbres. Esta vez se rió de verdad. Breve pero sincera. Llamaré, dijo. Todas las semanas. Lo digo en serio. Solo si tú también lo dices en serio. Lo digo en serio. Dijimos adiós. Dejé el teléfono en el mostrador y lo miré fijamente por un momento. Marcus levantó la vista del sofá. ¿Cómo estás? Estoy bien, de verdad esta vez. Bien, dijo, y volvió a su libro. Megan no se fue del país por mi culpa. Se fue porque por primera vez vio lo que yo siempre había visto, y no podía dejar de verlo. La niña mimada finalmente había mirado detrás de la cortina, y la vista era fea. También cortó la relación con Donna, por decisión propia, a su propio ritmo. Me enteré por Ruth, no por Megan. No lo anunció. Simplemente lo hizo. Eso me dijo más que cualquier disculpa. El mundo de Donna no se derrumbó en una sola implosión dramática. Se desinfló lenta y constantemente, como un neumático con un clavo pierde aire. No te das cuenta hasta que intentas conducir. Su círculo de la iglesia, un grupo de 6 mujeres que tomaban el brunch todos los domingos después del servicio, se fracturó. 3 de ellas dejaron de ir. Ruth me dijo que una de ellas, Barb Henley, dijo no podía sentarse frente a Donna sabiendo lo que había hecho en la fiesta de bienvenida del bebé de esa pobre chica. Las otras 2 simplemente empezaron a ocuparse. La vecina de al lado de Donna, la señora Gallagher, la que había presenciado la escena en el porche, seguía saludando cuando veía a Donna, pero los saludos se hicieron más cortos. Las conversaciones en el buzón cesaron. Ruth llamaba a Donna una vez por semana. No dejó de ser su hermana, pero puso límites. Te quiero, Donna, pero ya no voy a ser tu caja de resonancia. Si quieres hablar del tiempo, aquí estoy. Si quieres que esté de acuerdo en que tus hijas son el problema, cuelgo. Donna seguía publicando en Facebook estados vagos y autocompasivos sobre el sacrificio y la ingratitud. Cuando lo das todo a tus hijos y te desechan. Cada publicación recibía menos reacciones que la anterior. Yo no revisaba sus redes sociales. Juanne lo hacía de vez en cuando y lo mencionaba de pasada hasta que le pedí que parara. No quiero que sufra. Se lo dije a Juanne una tarde por café. Solo quiero que pare.
Son cosas diferentes. Joanne removió su café con leche. Sabes que no lo hará. Probablemente no. Pero ese ya no es mi problema. Mi madre no perdió a su familia porque la abandonamos. Nos perdió porque eligió la versión de nosotros que vivía en su cabeza. La hija indefensa, la madre heroica, el yerno desagradecido por encima de las personas reales que estaban frente a ella. Y finalmente, las personas reales dejaron de estar allí. Una semana después de la visita de Donna al porche, finalmente abrí el último de los regalos del baby shower. Algunas cajas habían quedado intactas en el caos, metidas en el maletero del coche de Marcus y olvidadas. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación del bebé, rodeada de mamelucos, mantas para envolver y un elefante de peluche de Prilla, y saqué una pequeña caja sin envolver y sin etiqueta de regalo. Dentro, un par de calcetines de bebé, amarillo pálido, tejidos a mano, diminutos, increíblemente diminutos, como siempre son las cosas de bebé, como si estuvieran hechos para una muñeca. Escondidos dentro de uno entre los calcetines había una nota doblada escrita con una letra que reconocí de décadas de tarjetas de cumpleaños para Eleanor. Con amor, abuelo G. Me quedé allí sentado sosteniendo esos calcetines durante mucho tiempo. No pesaban casi nada. Unos pocos gramos de hilo, unas pocas filas de puntadas cuidadosas, pero eran pesados como solo lo son las cosas hechas a mano. Pesados por el tiempo y el esfuerzo y el tipo de amor que no sabe cómo decirse en voz alta. Marcus me encontró en el suelo de la guardería 20 minutos después. ¿Tu papá teje?, dijo, mirando los calcetines. Me reí. Por lo visto. Llamé a Geral esa noche. Papá, ¿tejiste estos? Una pausa. Tu abuela me enseñó cuando era niño. Otra pausa. No se lo digas a nadie. Son hermosos. Están torcidos. Papá, son hermosos. Se quedó callado. Lo oí respirar. Luego, gracias por dejarme entrar de nuevo, Bailey. Sé que no lo merezco. Apareciste, dije. Ahí es donde empieza. Colgué y coloqué los calcetines en el cajón superior de la cómoda de Eleanor, el que Marcus había forrado con papel de cedro. Justo arriba, donde serían lo primero que vería cada vez que lo abriera. Ese par de calcetines no costó nada, y fue el regalo más valioso que recibí porque le costó a mi padre 30 años de silencio darlo. Linda llamó un jueves por la noche. Estaba doblando la ropa del bebé, camisones diminutos, pantalones diminutos, un sombrero con forma de fresa que Joanne juraba que era esencial. Sé que las cosas son difíciles ahora mismo, dijo Linda. Quiero que sepas algo y quiero que lo escuches claramente. Tienes una familia. Somos nosotros. Dejé de doblar, me senté en el borde de la cama. Cuando Marcus te trajo a casa por primera vez, continuó, te observé. Fuiste educado, inteligente y divertido. Pero tenías esa manía, esa costumbre de mirar a la gente a la cara antes de reírte, como si necesitaras permiso para divertirte. No dije nada. Tenía la garganta anudada. No sabía de dónde venía. No hasta la ducha. Ahora lo sé. La voz de Linda se suavizó. Y quiero que sepas que en esta familia no necesitas permiso para nada. Y menos para ser feliz. Siento que hayas tenido que ver todo eso. Logré decir. No te disculpes. Me alegro de haber estado allí porque ahora sé exactamente lo fuerte que es mi nuera. Hizo una pausa. Eleanor va a tener la mejor madre porque ya sabes lo que no debes hacer. Apreté el teléfono contra mi oído y dejé que esas palabras calaran hondo. Llenaron un vacío que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. El vacío donde se supone que debe estar la aprobación de una madre. Linda no reemplazó a Donna. Así no funcionan las cosas. No se cambia una madre por otra como si fuera un coche. Pero llenó un hueco que Donna había dejado. Y quedó hueca. Y lo hizo sin que se lo pidieran. Gracias, Linda, dije. Gracias por amar a mi hijo, dijo ella. Y por dejarnos amarte también. Volví a doblar la ropa. El sombrero de fresa se veía ridículo. Lo coloqué encima de la pila y sonreí. La familia no siempre son las personas que te hicieron. A veces es la gente la que te elige.
Eleanor Grace Hudson llegó al mundo un martes por la mañana a las 7:14 de la mañana pesando 7 libras y 4 onzas en el Cooperville Regional Medical Center, el mismo hospital donde pasé 5 años presentando reclamos de seguros y discutiendo con los ajustadores. Las enfermeras de mi piso eran compañeras de trabajo. Karen pasó durante su descanso con un globo que decía, «Es una niña». Aunque todos ya lo sabían, Dawn trajo una manta de la tienda de regalos. El doctor Pham, quien atendió el parto de Eleanor, me dijo después, «Tiene pulmones fuertes. Estará bien». En la habitación, Marcus, sujetándome las manos tan fuerte que sus nudillos se marcaban con las sábanas. Linda, callada en un rincón, secándose los ojos con un pañuelo. Gerald de pie cerca de la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda como un hombre en posición de firmes. Joanne llegó una hora más tarde con café para todos y un body que decía, «Mi tía Joanne es más guay que la tuya». Gerald cargó a Eleanor después de Marcus. La acunó con el agarre cuidadoso y deliberado de un hombre que no había cargado un bebé en 29 años. Le temblaba la barbilla, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Tiene tus ojos, Bailey», dijo. Megan hizo una videollamada desde Ramstein. La conexión era borrosa, había un retraso de 2 segundos y seguía acercando demasiado la cámara a su cara. Pero cuando vio a Eleanor, se llevó las manos a la boca y lloró. «Es perfecta», dijo Megan. «Lo es». Estuve de acuerdo. Donna no llamó, no envió mensajes, no mandó flores. No lo comprobé. Esa noche, Marcus se sentó junto a mi cama, con Eleanor dormida sobre su pecho. La habitación estaba en penumbra. Los monitores emitían un suave pitido. Gerald se había ido a casa. Linda estaba en la cafetería. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marcus. Miré a mi hija, a la pequeña media luna de sus ojos cerrados, a su puño apretado alrededor del dedo índice de Marcus. Como si todo lo que había pasado hubiera valido la pena porque ella nunca tendría que pasar por eso. Gerald empezó a venir todos los sábados. Nunca lo anunció ni hizo ningún arreglo formal. La primera semana después de que trajimos a Eleanor a casa, simplemente apareció con 2 bolsas de la compra y un destornillador de estrella. «Ese estante de la habitación infantil está torcido», dijo. «Lo noté en la ducha». Marcus le abrió la puerta. Pasaron 1 hora ajustando el estante, probando su peso, discutiendo sobre si eran necesarios los anclajes para paneles de yeso. Fueron las palabras más largas que jamás le había oído decir a Gerald a otro hombre. El sábado siguiente, llegó con más comida, leche, pan, la marca específica de café descafeinado que había mencionado una vez de pasada. 3 semanas antes. Recordaba que ese detalle me impactó más que cualquier discurso que pudiera haber dado. Los sábados se volvieron rutinarios. Gerald y Marcus en el garaje trasteando con algo. Gerald en el porche leyendo el periódico mientras Eleanor dormía en la cuna a su lado. Gerald lavando los platos después del almuerzo sin que se lo pidiéramos. No hablábamos de Donna, no porque fuera un tema tabú. Simplemente no había nada nuevo que decir. Ahora existía en una línea temporal aparte, una que corría paralela a la nuestra, pero que ya no se cruzaba. Una tarde, entré en la sala y encontré a Gerald en el sillón reclinable con Eleanor en su pecho, cantando algo bajo y desafinado. Una nana, tal vez algo que solía cantar su madre. Tenía los ojos cerrados. Los de Eleanor también. Ambos respiraban al mismo ritmo lento. Tomé una foto, se la envié a Megan. Ella respondió con un emoji de corazón y nada más. Fue suficiente. Gerald no intentó compensar 30 años en un solo sábado. Simplemente siguió apareciendo semana tras semana. Tranquilo, sereno, presente. Echaba de menos esto, me dijo una vez, meciendo suavemente a Eleanor sobre sus rodillas. Echaba de menos poder simplemente estar aquí. La carta llegó 3 meses después del nacimiento de Eleanor. Sobre blanco estándar, sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. La misma letra cursiva y sinuosa de las tarjetas de cumpleaños que siempre decía, con cariño, mamá. Encima de un billete de $20 y debajo de un comentario sobre mi peso. Marcus me vio de pie junto al buzón con el sobre en la mano.
Bajó por el camino de entrada en calcetines. ¿De ella? Sí. ¿Quieres abrirlo? Le di la vuelta al sobre entre mis manos. Era ligero. Una página, tal vez 2. El papel era liso. Donna había usado su papelería buena, de esas de color crema con sus iniciales grabadas en relieve en la parte superior, el juego que guardaba para las notas de agradecimiento a las personas a las que quería impresionar. No, dije. ¿Quieres tirarlo a la basura? Lo pensé. No. Lo metí dentro, abrí el armario del pasillo y lo coloqué en el estante superior, detrás de una caja de gorros de invierno y un álbum de fotos de la universidad. Si Eleanor alguna vez pregunta por su abuela, le dije, le dejaré leerlo cuando tenga edad suficiente para entenderlo. Marcus asintió. Eso es justo. Cerré la puerta del armario, me quedé allí un momento, con la mano en el pomo. Dentro de ese sobre había una disculpa o una acusación, posiblemente ambas. Con Donna, a menudo eran indistinguibles. No importaba. Durante 29 años, orbité alrededor de mi madre como un satélite. Siempre adaptándome, siempre corrigiendo el rumbo, siempre atraído hacia una gravedad que solo me encogía. La carta era Donna intentando traerme de vuelta a la normalidad. Y por primera vez, no sentí nada. Ningún tirón, ninguna culpa, ninguna curiosidad lo suficientemente fuerte como para superar la paz que había construido en su ausencia. Quizás algún día lo abra. Quizás Eleanor lo haga. Quizás nadie lo haga jamás y se quede en ese armario hasta que el papel se ponga amarillo y la tinta se desvanezca. No necesito leer sus palabras para saber lo que valgo. Megan llamaba todos los miércoles. Ella cumplió su palabra. Las primeras llamadas fueron breves y cautelosas. Hablamos del tiempo que hacía en Ramstein y de si Eleanor ya había empezado a sonreír. Conversaciones superficiales con profundas connotaciones subyacentes. Unas 6 semanas después, Megan dijo algo que cambió el tono. Comencé la terapia aquí. La base cuenta con un consejero y un programa de apoyo para familias militares. Bien, dije. Me preguntó sobre nuestra infancia. Hablé durante 1 hora seguida. Apenas pudo decir una palabra. Megan se rió, pero no había ninguna gracia en su risa. Siempre pensé que ser el favorito significaba que me querían más. Resulta que simplemente significaba que era útil. Dejé que eso reposara. Mamá no me quería más, Bailey. Ella simplemente me necesitaba más por la imagen, para el público. Yo era la prueba de que era una buena madre. La voz de Megan se apagó. Y el precio de ser la prueba era que nunca se te permitiera ser honesto. Eso no es fácil de comprender. No, no lo es. A partir de entonces, las llamadas se hicieron más largas. Hablamos de cosas de las que nunca habíamos hablado antes. La forma en que Donna solía comparar nuestros cuerpos en la mesa. La forma en que lloraba para salirse con la suya y luego se callaba en el instante en que se cerraba la puerta. La forma en que le susurraba a Megan sobre Bailey y le susurraba a Bailey sobre Megan, manteniendo a ambas hijas lo suficientemente cerca como para necesitarla y lo suficientemente lejos como para no poder comparar notas. Quiero ser una hermana de verdad, dijo Megan un miércoles con la voz ronca. No soy la mensajera de mamá, ni la niña mimada, solo tu hermana. Entonces sé eso, le dije, y yo seré la tuya. No nos habíamos curado. La curación no ocurre con una llamada telefónica ni con una agenda de miércoles, pero estábamos hablando con honestidad sin la voz de Donna de por medio, reescribiendo cada frase antes de que llegara. Eso era suficiente por ahora. La habitación del bebé ya está terminada. Paredes verde salvia, cuna blanca. La mecedora, finalmente desempaquetada, está junto a la ventana donde entra la luz de la tarde cálida y dorada. El estante que Geral arregló está recto. La cómoda tiene cajones forrados de cedro y en la puerta un pequeño letrero de madera pintado a mano por Joanne Ellaner. Me quedo en el umbral casi todas las noches después de acostarla. Marcus me encuentra allí, apoyada en el marco, mirándola dormir. ¿Estás bien?, pregunta. Sí. Solo estoy pensando en que nunca se preguntará si es suficiente porque te tiene a ti. Porque nos tiene a nosotros. Crecí en una casa donde el amor tenía condiciones.
Donde ser la otra hija significaba siempre ser la segunda. Donde mi madre le dijo a mi marido que me dejara y luego me acusó de manipulación. Donde mi hermana lo vio pasar y lo llamó normal. Donde mi padre se sentó en la habitación de al lado y eligió el silencio en lugar de su propio hijo. Podría haber dejado que eso me amargara. Podría haber pasado mi vida llevando la cuenta, registrando cada desaire, reproduciendo cada desaire en la oscuridad como una película sin final. No lo hice. Me convertí en una madre que jamás mirará a su hijo y dirá, espero que este no termine como ella. Mi nombre es Bailey Hudson. Tengo 29 años. Soy administradora de servicios de salud, esposa, hija que se eligió a sí misma y, desde hace 12 semanas, madre. Eleanor está dormida en su cuna. Marcus está leyendo en la sala de estar. Gerald viene el sábado. Megan llama los miércoles. La carta de Donna permanece sin abrir en el armario. Y el letrero de madera en la puerta de la habitación del bebé refleja la luz del pasillo cada vez que doblo la esquina. Si estás escuchando esto y sigues sentado en esa mesa esperando a que alguien te atienda, quiero que sepas que puedes levantarte de la mesa. Las personas adecuadas establecerán una nueva. Te mereces un plato que ya esté servido. Esa es mi historia. Si te hizo sentir algo, si has sido la otra hija o la que tuvo que cerrar una puerta que no querías cerrar, quiero saber de ti. Escribe en los comentarios si has establecido límites con tu familia. Escribe 2 si aún estás reuniendo el valor necesario. Y si esta historia te ha dado aunque sea un poquito de libertad para elegir por ti mismo, suscríbete. En la descripción que aparece a continuación encontrará más historias como la mía. Nos vemos en la próxima. Cuídate.